Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda su amigo Iván Donaldson y bienvenidos a esta nueva transmisión de los Códigos del Multiverso. Les saluda Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión vamos a platicarles de un tema, como siempre, que consideramos muy interesante. También llega a ser bastante polémico. A lo mejor algunas personas nunca han escuchado acerca de esto. A lo mejor otras personas ya saben mucho al respecto de esto. Pero lo importante es presentarles la información. Y como siempre recordándoles que no tenemos la verdad absoluta y que nuestra única labor es presentarles la información que consideramos más importante o que más resuena con ciertas cosas que hemos investigado. Y en esta ocasión vamos a hablar de un fenómeno, un evento, una misión, algo, inclusive una leyenda, algo llamado Regina y el despertar de México. Y bueno, pues un tema que consideramos muy importante, así que sean bienvenidos a esta nueva transmisión. Así es, bienvenidos. También es importante que destaquemos que no queremos poner a nadie en contra de otro alguien, que esto simplemente es nuestra visión, es lo que a nosotros nos resuena de la historia de este personaje tan célebre, tan importante, sobre todo por su mensaje, por lo que transmitió a través de esa historia narrada tan bonito por Antonio Velasco Piña en su libro de Regina. Y estamos hablando aquí de ese mensaje específicamente, de esa historia. Sabemos que existe mucha controversia sobre quién fue, si fue real, si no fue real. No estamos aquí para debatir sobre este asunto, sino para hablar sobre el mensaje. Claro, y sobre todo, creo que también es muy importante decir que esta es, tal cual como lo dice Antonio Velasco y Piña, su percepción. Es lo que él observó en ese instante, en ese momento que sucedió todo lo que les vamos a platicar. Y él nunca dice que sea mentira lo que él afirma, sino más bien dice, es mi percepción. Y como todo, ¿no? Cada quien escribe su propia versión. Existen muchísimas versiones acerca de cómo se da la historia, y creo que esa es parte fundamental, porque sí, van a encontrar muchísima polémica, muchas cosas que dicen que pues no existió Regina, ¿no? Que fue un invento de Antonio Velasco y Piña, pero al igual que él, ¿no? O sea, cada vez que le preguntaban esto, él decía, es mi percepción, y yo creo que lo que yo estoy escribiendo más bien es lo que me contó otra Regina, que es diferente, decía él, ¿no? Es diferente a esa Regina que históricamente dicen que fue, ¿no? Uh-huh. Ya cada quien que tome sus determinaciones de hacia dónde quieren ir y todo, pero creo que lo importante es lo que platicábamos, ¿no? El mensaje que deja todo esto, esta historia de Regina y todo el trasfondo que hay ahí. Claro, y un mensaje tan importante de escuchar ya para hacerle justicia. Y recordarles que igual y después vamos a hacer un programa especial hablando del maestro Antonio Velasco Piña, pero sí decirles que pues algunos de sus libros que se pueden ver fácilmente, por ejemplo en Wikipedia, si ustedes buscan, pues es ni más ni menos que, lo voy a tratar de decir en orden, Tlacael, el azteca entre los aztecas, Dos guerreros olmecas, Regina, 2 de octubre no se olvida, El despertar de Teotihuacán, El círculo negro, El grupo detrás del poder en México, Los 7 rayos, La guerra sagrada de independencia, El retorno de lo sagrado, San Judas Tadeo, Cartas a Elizabeth, El retorno de los águilas y los jaguares, Aníbal y Escipión, El palacio sagrado, etcétera. No tiene muchos libros, y cabe mencionar, como bien les comentaron aquí mis compañeros, que Velasco Piña simplemente él se describía a sí mismo como un contador de historias, como alguien que le tocaba percibir y ver la historia, pero desde un punto de vista espiritual. Entonces, lo que para nosotros puede ser un proceso común y corriente, o un proceso histórico fuerte como es la revolución o la independencia, o lo que sucedió en 1968 en México, en Tlatelolco, para Antonio Velasco Piña, como un historiador de lo espiritual, él trata de buscar siempre y de presentar el trasfondo espiritual de estas historias y de estos sucesos, ¿no? en el momento. Entonces, pues no deja de ser muy interesante, y si no eres una persona que quiera creer al pie de la letra todo lo que dice Velasco Piña, que consideramos que es lo más sano mentalmente, pero sí ábrete un poquito a verlo, igual y como una obra mítica, una obra inclusive de ficción, pero que no deja de ser fascinante y coincidente con esto que nosotros llamamos los códigos del multiverso, ¿no? Y ver estas conexiones entre el mismo Antonio Velasco Piña, Jacobo Greenberg Silverbaum, otras historias de otros lugares, simbolismos con el Tíbet, la Virgen de Guadalupe y todas estas cosas que están pues muy muy interesante, y esas conexiones
son muy, pero muy llamativas, ¿no? Claro. Y en este caso hablamos específicamente sobre el despertar de la conciencia y el despertar de México. Y esta historia comienza con el nacimiento de Regina, un 21 de marzo de 1948, aquí en la Ciudad de México, hija de un padre extranjero, de una madre mexicana, muy mexicana, quienes viajan al Tíbet, y en el Tíbet les anuncia un monje de alto rango en el Tíbet les anuncia que están por dar a luz a un personaje sagrado, a una persona que va a traer grandes conocimientos y una aportación mística universal para el despertar de la conciencia, no solo de México, sino del mundo, pero que esto va a ocurrir en México. Y esto es explicado por medio de una visión de la Tierra, de que tiene dos grandes pulmones o dos grandes fuentes de respiración de la energía cósmica. Una de ellas es los montes Himalaya y la otra de ellas es aquí en América, en Machu Picchu. Claro. ¿Correcto? Sí, de hecho te iba a decir, es anunciada como una Daikini, ¿no? Ella es anunciada como una pero eso es hasta después, a los 2 años, ¿no? Cuando la sí, llevan y la... Sí, la pero se sabía reconocen. que era Sí. así como alguien muy especial, ¿no? Muy especial. Un avatar. No era cualquier niña, no era cualquier ser humano, sino que traía algo ahí poderoso, Power. una semilla poderosa, ¿no? Sí. Dentro de ella. Sí. Y era pues una encarnación de un ser mítico, algo que es muy común en las formas de pensamiento de Oriente, ¿no? Sobre todo en el Tíbet, en la India, tienen mucho estas creencias de los tulkus, ¿no? O los seres reencarnados, ¿no? O los inclusive nirmanakayas o renunciantes budas que regresan a la tierra. Y también existen, por ejemplo, deidades como en el caso de las Kumare en Nepal, donde pues reencarna alguna diosa como Parvati y esta niña es considerada como una diosa, ¿no? Entonces, de la misma manera, en esto que habla Velasco Piña vemos un paralelismo de que a lo mejor podemos pensar que lo sacó de ahí o que tal vez es cierto esta historia, pero se habla como Regina era en realidad pues una encarnación de una especie de diosa o una energía, y si queremos traducirlo a algo más palpable, podríamos decir que en realidad era la encarnación de un ser muy elevado espiritualmente, ¿no? De un ser muy especial energéticamente. Sí, inclusive también se ha asociado de que podía haber sido la misma reencarnación de la deidad femenina, ¿no? Que conocemos todos, que hablamos en el video pasado de ella, de Tonantzin. También se dice que es la reencarnación de Cuauhtémoc en la historia. También se menciona que ella, en el momento en el que va a ser un ritual, pero bueno, estamos todavía en su infancia, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, bueno, como tú comentabas, ¿no? Lo que sucede con ella es que pues nace, se dice que nace muy cerca de los volcanes del Popo y el Iztaccíhuatl, que van a ser muy importantes para su historia después, ¿no? Sí. Es muy simbólico que nazca ahí y, bueno, se la llevan al Tíbet, en el Tíbet la reciben y le empiezan a dar enseñanzas para que ella pueda desarrollar esta energía o pueda enfocar la energía para hacer un cambio de conciencia a nivel mundial incluso, porque hablamos a lo mejor, o se escucha que hablamos del despertar de México, pero la realidad es que no, o sea, es el despertar mundial. Es como un cambio de conciencia a nivel mundial, tanto así que lo vamos a ver más adelante, pero no solamente hubo movimientos en México, hubo en todo el mundo. Y como tú lo mencionabas, que creo que también es muy interesante, o sea, no es que México sea el lugar especial, sino que en México se estaban dando las condiciones para que eso sucediera, como en algún momento se dieron en Egipto, claro, como en algún momento se dieron en la India, ¿no? Y incluso Antonio Velasco Piña mencionaba que la energía estaba cambiando en ese momento que estamos platicando y se estaba yendo de el Tíbet y la energía estaba pasando a los Andes, a ¿no? los Andes, a los sí. Andes, porque al igual, él lo que menciona es que la Tierra, al igual que los seres humanos, pues necesita respirar prana, y a veces ese prana va cambiando de lugares, ¿no? Hay lugares donde empieza a generar más prana y la energía se empieza a mover hacia esos lugares. Este prana es una energía cósmica, una energía que se encuentra en todas partes y que se cree que es la energía de la vida, ¿no? Lo que nos hace estar vivos, y que pues es cargada con algunas o va con algunas partículas de oxígeno en la respiración,
Existen muchos métodos para respirar el prana, sobre todo con los yogis en la India, en el Tíbet, pero nada más para explicar esta parte para aquellos que nunca habían escuchado el término prana, sepan más o menos de qué estamos hablando. Entonces habla de cómo la Tierra no es que respire oxígeno, sino que respira prana, esta energía vital, y que estos dos pulmones es la cordillera de los Himalayas, digamos, o es las montañas del Himalaya y la cordillera de los Andes, ¿no? Sí, y esto porque siempre se ha visto con la cosmovisión de que la Tierra es un organismo viviente por sí mismo, ¿no? Claro. Y entonces, pues ya como platicábamos, la empiezan a dar todas estas enseñanzas, preparándola para esto. Muchos años pasa en el Tíbet, ¿no? Con un lama, y este lama sabe todo lo que le tienen que enseñar, ¿no? Dicen que le empieza a enseñar desde cuestiones, porque era muy poderosa. Se cuenta que Regina era muy poderosa, podía mover incluso los elementos, ¿no? Podía mover el aire, el agua, pero poco a poco obviamente le empezaron a enseñar todo esto. Le enseñaban simbología sagrada, todo eso que ella podía utilizar más adelante, porque la energía se necesita enfocar, ¿no? Y creo que eso es lo que le tenían. Eres muy poderosa, sí, pero necesitas enfocar esa energía para lograr este cambio de conciencia. Pasan los años y ella sigue ahí aprendiendo. Algo muy curioso es que China en ese momento ataca el Tíbet, ¿no? Eso fue en 1900... creo que fue en el 40. Ahorita les decimos el año exacto. Me parece, ¿no? No, un poco después. Bueno, pero sí. Y ella era muy jovencita. Era muy jovencita, tenía como 8 años, me parece. Y en el ataque, sus padres fallecen. 1950. 50. Entonces, sus padres fallecen y pues ella se queda solita, ¿no? La siguen trabajando y todo, y le dan una última enseñanza antes de que venga a México a trabajar todo este cambio de conciencia. La última enseñanza que le dicen es: tienes que ir a China. Ella no quiere ir a China porque pues siente el rencor hacia los ellos mataron a su padre, y dice: ¿cómo puedes mandarme a ese lugar si pues son los malos, los enemigos, ¿no? Pero eso también le ayuda a entender que no existen ni malos ni buenos, sino simplemente suceden circunstancias, y se va a dar cuenta de que China también tiene una gran energía y tiene muchos maestros que le pueden enseñar, porque no depende de banderas. Entonces va a China y le dicen que en China lo que tiene que aprender es instrumentos sagrados. Va a China, resulta que la encarcelan, matan al lama que la estaba ayudando, pero era un plan que él había fraguado, ¿no? Sí. El plan que ella había fraguado, y ya en China le empiezan a enseñar los instrumentos sagrados, que son llega a una cárcel, y en esa cárcel hay unos barrotes, y curiosamente es el jardinero del lugar, este lugar, ¿no? El que resulta ser su máximo maestro. No se le imaginaba ella. Instrumentos sagrados. Que aquí vemos también, y cabe resaltar, 2 puntos importantes para que quede muy claro. Este tipo de prácticas, como les decimos, de niños o niñas que tienen ciertas facultades, es muy común que en el Tíbet o en cuestiones del budismo tibetano, pues sí los llamen o los reconozcan como encarnaciones, ¿no? de seres importantes que tienen misiones. Y también el segundo punto importante, explicarles cómo pues existen personas que son grandes maestros, como lo explica en sus libros Velasco Piña, que pues pasan desapercibidos como un simple jardinero allá en China, ¿no? En esta historia. Y nos recuerda cómo pues está interconectado también inclusive con la enseñanza tolteca y estos maestros silenciosos, decir, ¿no? Como muchas historias de los iniciados, ¿no? Exacto. De las que son pues elegidos o iniciados para alguna misión importante. Exacto. Claro. Y ahí, bueno, ya le enseñan lo de los instrumentos sagrados. Como les comentaba, había unos barrotes, estaba rodeado de barrotes que tenían una aleación de oro, bronce y cobre. Y le enseñan a tocar esos barrotes, porque dicen que se tienen que tocar de cierta forma, junto con una campana que está ahí. Y le dicen que en México va a haber algo igual, como lo vamos a ver, ¿no? Existe algo igual, y como lo vamos a ver, pues está dentro de la catedral metropolitana, ¿no? De la Ciudad de México. Y aquí también explicarles en un paréntesis que estas artes alquímicas se supone que vienen de la antigua China, de estos taoístas y alquimistas y demás, y en realidad pues son instrumentos de poder que están hechos con aleaciones especiales, ¿no? De hecho, esa es la base o la razón por la cual funcionan, por ejemplo, los cuencos tibetanos ancestrales, ¿no? Los más antiguos, que tienen estas aleaciones y que tienen ciertos propósitos de energía. Sí. Y en este sentido, es otra historia, pero es parte
parte de Regina, pues una de las campanas que está en la catedral fue también traída de manera secreta y fue realizada por estos alquimistas para cumplir con una función energética en ese lugar, ¿no? Claro, y que también las rejas, ¿no? Y los barrotes de la catedral. Exacto. Sí, hay una zona donde está llena de rejas en la iglesia, y pues qué curioso, ¿no? O sea, como que todo coincide, porque también fue hecho por chinos, y bueno, ya aprende, dicen que pues era muy buena, tanto así que en algún momento le dicen, ¿sabes qué? Ya aprendiste lo suficiente, ya tienes que irte de aquí, porque si sigues tocando estos instrumentos, vas a despertar el chakra de China, y no es el momento para hacerlo, ¿no? Lo cual hasta dudamos de igual y se pasó de tueste y lo activó, ¿no? Sin querer, se emocionó. Sí. Y lo activó, pero bueno, entonces... Y aquí llama mucho la atención que estamos hablando de tecnología que es 100% real, y es esta tecnología del sonido, ¿no? Claro. Y comprender cómo el sonido, ciertas frecuencias específicas, ciertos tonos específicos, ciertos materiales que producen estos tonos, pues sí hacen efectos en la realidad que nosotros apenas estamos empezando a entender, ¿no? O a percibir. Lo que te iba a decir es que está bien curioso también que sabiendo estas cosas y sabiendo que inclusive muchas de estas aleaciones especiales provienen de otros países que fueron importados aquí incluso por presidentes y por círculos de poder muy grandes que trajeron estos elementos aquí, no fueron casualidades. Exacto. No fueron simplemente vamos a comprar ese material que está bien padre, ¿no? Y nos gustó cómo se ve o cómo brilla, sino que ya estaba también ahí otras cosas inmiscuidas en esta importación de elementos, ¿no? Exacto. Claro. Sí, y de hecho pues bueno, Regina ya regresa a la Ciudad de México, a México, ¿no? Viene a México, y dicen que lo único que traía era, le habían regalado un panel de abejas, ¿no? Había sido uno de los regalos que le dieron en el Tíbet. Sí. Y pues prácticamente sin dinero, sin nada, pero se viene aquí a la ciudad, a México, y empieza a trabajar algo que le dicen que es lo que va a ayudar a despertar la conciencia. ¿Y qué es eso? Lo que mencionaban es que los seres humanos estamos bajo la cárcel de la luna, ¿no? Estamos encarcelados. ¿Y qué significa esto? Pues que nosotros vivimos en un como ensueño, ¿no? Como en una Matrix. En una ilusión. En una ilusión, sí, que está manejada por el ego y que nos permite a nivel colectivo aceptar ciertas verdades como absolutas y que no son reales. Entonces, poco a poco, conforme va avanzando nuestro nivel de conciencia, nos vamos dando cuenta que ya ni siquiera es necesario tener esas ideas, porque necesitamos avanzar, evolucionar como seres humanos. Exacto. Y entonces eso es lo que le dicen que tiene que hacer, romper esta cárcel que en la que nos mantiene la luna. De hecho, y le dicen que ella tiene que detectar el lugar en donde debe hacer el ritual, ¿no? Claro, tiene que detectar. Entonces ella viene aquí a México y empieza a buscar varios lugares por donde podría ser, y se da cuenta que el lugar es en la pirámide de la luna, ¿no? En Teotihuacán. Igual también hay que hacer un paréntesis de algo que resalta, y es que pocas personas saben, y esto no viene en los libros de Velasco Piña, en ninguno, y es interesante esta coincidencia también en esta miel que toma Regina. Si ustedes investigan, hay una miel que se considera alucinógena o visionaria, y es una miel muy especial que solamente se produce en los Himalayas y en lugares muy difíciles de acceder, ¿no? Entonces, otra vez esta coincidencia con el mundo real, podemos decir, o con la realidad, sí, en los relatos de Velasco Piña, ¿no? Claro, y que ni siquiera yo creo que se deben llamar coincidencias, ¿no? Yo creo que más bien son sincronías que se van dando, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, pues ya viene aquí y se da cuenta que ese lugar es en la pirámide de la luna, como lo mencionábamos, y va específicamente en una fecha muy especial para ella, que es el 21 de marzo, cuando justo iba a cumplir 20 años, el 21 de marzo de 1968, y llega a ese lugar, y resulta que cuando entra a la pirámide se da cuenta que ya hay personas que la están esperando ahí. Uh-huh. Ella empieza a subir, resulta que en ese momento en específico la energía de la pirámide de la luna estaba muy cargada, entonces era difícil llegar y subir la pirámide. Las personas que están ahí esperan, también saben que algo va a suceder ahí, y por eso están reunidos. De hecho se dice que están reunidos los guardianes de las 4 culturas más importantes de Mesoamérica, que eran los zapotecos, el guardián ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. El guardián de toda la tradición, zapoteca. Los auténticos mexicanos, ¿no? Claro, los auténticos mexicanos, sí, que era de la zapoteca, la azteca, la maya
y me falta la Olmeca. La Olmeca. La Olmeca eran las cuatro representantes que estaban ahí, que sabían y que estaban esperando, como creo que sí lo mencionaste, a un hombre, ¿no? A un hombre que llegara ahí, que era la reencarnación de Cuauhtémoc. Y sabían que esa persona iba a tener la capacidad suficiente de romper la cárcel de la luna. Les llama mucho la atención que ven una mujer que está subiendo en lugar de un hombre. Esa persona al principio no podía subir muy bien porque la energía, como decíamos, era muy fuerte, pero dicen o cuenta la historia, como lo menciona Antonio Velasco y Piña, que es ayudada por los ancestros. Uh-huh. Los ancestros la ayudan, saben que es una Daikini y que ella tiene la energía suficiente para subir a la pirámide. Los guardianes de otros tiempos, ¿no? Claro. Sí. Y llega a la punta de la pirámide y se conecta con estas 4 personas que estaban ya esperándola y logran romper con que de hecho la cárcel. Está curioso porque dice ahí que al principio, pues como estaban esperando que fuera un guerrerote así, un hombre grandote, que claro. Ellos se quedan así, ¿no? Y ahora, ¿por qué llegó esta chica aquí? Uh-huh. Y ella les dice que es Cuauhtémoc, ¿no? Y ellos se quedan así. Y al ver su incredulidad, ella ya como que dice, ya como que hace que se va a bajar de la pirámide. Si no al quieren, final no. Ellos ya reconocen, pues si está aquí y nos está diciendo esto, pues claro. Obviamente es Cuauhtémoc. Si coincidió, ¿no? Si llegó aquí sí. y trae esta misma idea, es por algo, es ¿no? por algo, no es así nomás porque sí. Sí, y logran hacerlo. Aunque le habían platicado en el Tíbet que tenía que suceder 2 momentos, ¿no? Este era el primer momento donde tenía que hacer esta ceremonia en la pirámide, donde rompiera con la cárcel, pero había una segunda parte. Tenía que hacer 2 momentos, y otro momento era que tenía que juntar a 400,000 personas, y al reunir estas 400,000 personas tenían que decir el nombre sagrado de México, ¿no? Que era México. Que es el nombre que en realidad debe de tener México, ¿no? Sí. En realidad se pronunciaba para los mexicas es México, pues son mexica, y porque pues los aztecas en realidad vienen de Aztlán, entonces azteca es quien viene de Aztlán, mexicas son los que son de México, y en realidad el territorio se llamaba México, ¿no? Claro. O México, ¿no? O México. México sería como... Sí, y creo algo muy importante también es que además de librarnos de la cárcel de la luna, lo que también iba a hacer esto iba a despertar a 2 de los grandes guardianes que tenemos aquí en México, ¿no? Que son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Esas dos montañas poderosas, ¿no? Un volcán y la otra como que ahí va. Sí, que se dice que, la tradición dice que el volcán del Popocatépetl es como el guardián, el que protege a México. La fuerza masculina. La fuerza masculina, y el Iztaccíhuatl es la fuerza femenina, y lo que hace el Iztaccíhuatl es que guarda como todas las memorias de información, es como si fueran unos registros, ¿no? Y explicarles aquí que esto inclusive va más atrás de esto, tampoco viene en los libros de Velasco Piña, pero también es otra coincidencia extraña, y es que si te pones a investigar al respecto de la creación de la ciudad de Tenochtitlan, pues en realidad no es que vieran un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, sino que en realidad tenían que encontrar una locación específica donde el sol saliera de cierta manera por el vientre de una montaña, etcétera, y realmente coincidió con el Iztaccíhuatl, ¿no? Entonces realmente es algo más profundo que pues nuestra visión occidental, ¿no? Y este mundo de la arqueología occidental pues se niega a ver estas visiones de la tradición oral de los pueblos, y quiere seguir viendo como unos tipos que tenían taparrabos y que hacían sacrificios y mataban gente, claro, sin ver toda la parte simbólica y espiritual de esto. Con esto les volvemos a repetir, no estamos diciendo que sea cierto o no sea cierto, pero llama la atención las coincidencias, ¿no? Y es como si existiera un gran proyecto para todo el planeta fraguado en este territorio que es México, ¿no? Entonces llama mucho la atención. Claro, había muchas sincronicidades, inclusive también en parte de su misión. Lo que dice es que tenía que activar el corazón de México, claro, que es una piedra que se encuentra abajo de la catedral, justo ahí en donde estaba el templo mayor, y parte del ritual consistía en que ella se acercara a la piedra y que simplemente con el hecho de tocarla iba a activar un latido que ya se iba a quedar ahí funcionando, ¿no? A partir de ese momento, para que esto sirviera de resonancia y empezara a despertar más las conciencias. Claro. Sí, y después de eso, pues ella dice, ya empezamos a activar todo esto, se supone que ya está despierto el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.
Entonces, poco a poco se van a hacer concentraciones de gente, ya empiezas a organizar muchas personas para hacer concentraciones, círculos, y hacer algún trabajo ahí y ver si en algún momento se pueden lograr juntar las 400,000 personas. Y aquí llama la atención que en lo que hemos investigado de personas que han estado o que estuvieron en esas épocas, que estuvieron ahí, hay muchos que nos han dicho y van a decir que es falso, que jamás en su vida escucharon de una tal Regina, que nunca pasó nada de eso. Y hasta que no existieron las famosas marchas del silencio, ¿no? Ajá, y otros que efectivamente se hicieron las marchas y otros que sí llegaron a escuchar cómo todos llegaron a gritar México. Entonces, pues igual se vuelve a dividir la opinión, ¿no? Algunos dicen que es cierto, otros dicen que pues es un loco y que simplemente es una obra de ficción, y el mismo Velasco Piña ha dicho que todo lo que él está escrito ahí es 100% real, ¿no? Real, ¿no? Pero entonces, lo que está bien curioso es que las opiniones están tan divididas que hay gente que dice haber estado ahí, que estuvieron presenciando eso, que son los que dicen que las marchas existieron, sí, y los centros de mexicanidad y todas esas cosas que se fundaron, pero los que dicen que no, curiosamente no estuvieron ahí. Exacto. ¿No? O estuvieron entonces, ahí, pero no exactamente en esos lugares, lugar, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo poder aseverar algo así? Claro. Claro. Justo le diste el nombre, Centros de Mexicanidad. Sí. Entonces empieza a hacer Centros de Mexicanidad y ella piensa que como ya está activada la energía y todo esto, pues solito se van a dar las cosas, pero hay algo que le llama muchísimo la atención, y es que empieza a haber movimientos a nivel mundial, pero en México no está sucediendo absolutamente nada, parece que todo está muy tranquilo. Y aquí hay que también hacer un paréntesis, Len, porque debemos de tomar en cuenta que en ese momento ya empezaba Cuba. Entonces Cuba, al haberse liberado y al ser ya en manos de Fidel Castro y de la revolución, ya era un foco rojo para Estados Unidos, para la CIA, inclusive Rusia también ya estaba obviamente más que puesta, y habían ya estos movimientos como revolucionarios en todo el planeta, y es algo que la CIA estaba muy preocupada de que no entraran a México, y de hecho se cree que en realidad, pues, ¿cuál era el nombre del presidente? Díaz Ordaz. Díaz Ordaz en realidad pues fue un agente de la CIA, y que toda la operación de la masacre del 68 en realidad fue planeada por la CIA para tratar de evitar que sucediera este despertar colectivo en los adolescentes, ¿no? Claro. No estamos diciendo tampoco que, sí, la Cuba, ese es otro tema, el tema del comunismo es otro tema, pero sí es interesante cómo esta energía estaba y coincide con la época de los hippies, ¿no? Toda esta ideología de paz y amor, toda esta ideología de la imaginación al poder, toda esta transformación, en realidad era una época fascinante en todo el planeta, ¿no? Sí. Por eso empieza a ver los movimientos, como platicábamos, entonces empieza a ver movimientos en Francia, ¿no? Empieza a haber movimientos en Estados Unidos, como por todos lados, ¿no? Y Regina dice, ¿y en México? Pues ya hicimos todo, se supone que aquí debería de arrancar un gran movimiento, ¿no? Exacto. Y de hecho se decía que a partir del momento en el que se hizo la activación en la pirámide de la luna, ella tendría solamente 6 meses, ¿no? Para lograr su misión, claro, el despertar de la conciencia de México. Entonces estaba preocupada, ¿no? Hasta que de repente sucede el movimiento estudiantil en México, empieza a haber el movimiento estudiantil, empiezan a tener problemas los estudiantes con los porros y luego con los granaderos, y luego ya entra el ejército a este conflicto, y ella empieza a trabajar y dice, bueno, creo que es el momento de meter mis círculos que estoy haciendo de mexicanidad y voy a trabajar con ellos, y ahí se va a lograr reunir la energía suficiente para hacer este cambio, ¿no? Sí. Entonces estos 400,000. Convocar a 400,000. Sí, claro. Entonces empieza a haber movimientos. Por un lado, unos podrían decir era el movimiento estudiantil y no podemos negar que sea así, pero lo que estamos diciendo aquí es que a su vez, de acuerdo a la percepción de Antonio Velasco y Piña o a lo que él vio, había círculos también de mexicanidad que buscaban algo adicional, ¿no? Que era esto, meter, unir 400,000 personas para decir el nombre de México y hacer un cambio de conciencia. Claro. Se logra, ¿no? Se hace varias marchas, está la marcha del silencio, como lo platicábamos, varios movimientos, y ella piensa que ya con eso es suficiente, pero resulta que tampoco era suficiente. Ella se empieza a preguntar por qué. Resulta que, como Iván lo platicaba, recuerda que tiene ahí un panel de abejas. Parece que consume la miel, ¿no? La miel le llaman la semilla. Y en esa ella tiene un recuerdo de sus vidas pasadas. Y se da cuenta que lo que sucede y el motivo por el que no está cambiando la energía en México en específico es que se pusieron algunas deidades. Los aztecas pusieron unas deidades
los mexicas. Los mexicas Pusieron unas deidades masculinas en un lugar muy femenino. Y eso fue una transgresión de la energía. Tlaloc y Huitzilopochtli, ¿no? Sí, pusieron a Tlaloc y a Huitzilopochtli en un lugar muy femenino, ¿no? Un lugar que le pertenecía a Coatlicue y a toda esta energía femenina. Y es una transgresión de la energía. Coincidencias de nuevo. Y la única forma de romperla es con el sacrificio de 400 personas. Y ahí es cuando Regina empieza a reunir a varias personas que quisieran morir por el nombre de México, ¿no? Sí. Más que por el nombre de México, por el cambio de la evolución de la conciencia, ¿no? Sí, e interesante porque en realidad pues todo se fue fraguando, todo fue coincidiendo para que Regina tuviera esta visión, estos 400 estuvieran dispuestos a hacerlo. Se dice que inclusive algunos empezaron a recordar que fueron también indígenas que estuvieron en la conquista y que también quisieron dar su vida para que renaciera de nuevo el espíritu de México, y efectivamente pues todo coincidió para que, aunque no quisieran, aunque pareciera una mentira, la masacre tenía que suceder, ¿no? El sacrificio tenía que suceder, ¿no? Sí, yo creo que aquí también hay que mencionar en este punto del video que honramos mucho la memoria de todas esas personas que ofrendaron su vida, su espíritu, su energía en ese momento. No queremos hacer en ningún momento ninguna transgresión a todas estas cosas que ocurrieron, ni quitarles la importancia que tienen. Y que, así como dice el segundo título del libro de Regina, pues nunca se va a olvidar el 2 de octubre, ¿no? Y explicarles aquí que en realidad, independientemente exactamente de esta historia, independientemente de lo que nos narra Antonio Velasco Piña, pues en realidad sucedió esta masacre en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y pues fue una operación orquestada por el gobierno, donde pues no fue de la noche a la mañana, sino que hay muchísimo que platicar al respecto, ¿no? Que sería como tema de otro programa. Pero es una cosa sensible, pero sí. Y decir que habían infiltrados en los grupos estudiantiles, que en realidad eran soldados, que traían estos famosos guantes los blancos, halcones. Que eran los halcones, había francotiradores en la iglesia y alrededor, y lo único que buscaba el gobierno era aniquilar a todos los jóvenes que estuvieran ahí. Personalmente creo que fue un golpe orquestado por la CIA, y que lo que buscaba era que no se desestabilizara el México y que continuara todo como siempre quieren que continúe, que no hubiera este despertar de conciencia, independientemente de lo espiritual, por lo menos de conciencia social, porque realmente habían muchos jóvenes que estaban despertando a esta conciencia social, ¿no? En todo el mundo. En todo el mundo, sí. Y en México pues se unieron, tanto el Politécnico como la UNAM se unieron en esta misma esperanza, ¿no? Y en esta misma transformación de la conciencia, por lo menos social, no espiritual en este sentido, y entender que pues fue algo que realmente no debería ser olvidado, y es una de las matanzas más crueles y inhumanas y descaradas de la historia de nuestro país, ¿no? Y también inclusive del mundo. Claro. Y algo tan terrible que inclusive al siguiente día después de esta masacre, para todos aquellos que lo están escuchando por primera vez, al siguiente día de suceder esta masacre, en los medios de comunicación no decían absolutamente nada, e inclusive llegaban a decir que todo estaba maravilloso, que era un día muy bonito y muy soleado y que no había pasado nada. Y estamos hablando de que familias enteras perdieron a su salud, a sus jóvenes, a sus hijos, a sus hijas, que de la noche a la mañana aparecieron días después pilas y pilas de cadáveres, ¿no? Donde fueron asesinados, torturados, sí. Y cosas espantosas que les hicieron. Incluso ¿no? sí se televisaron algunas cosas que años después salieron porque fueron prohibidos, ¿no? Exacto. Y cabe resaltar que cuando fue cuestionado el presidente, que de nuevo, ¿cómo se llamaba? Díaz Ordaz. El presidente Díaz Ordaz. Pero ahí el que tenía como la mano más negra de todas era Echeverría Álvarez. Exacto. Sí. Y cuando se le preguntó a Díaz Ordaz, él dijo que hizo lo correcto, ¿no? Que era lo que tenía que hacerse, según él. Pero realmente es impresionante el nivel de descaro a la cual llegó el gobierno, la televisión, los medios, de no decir absolutamente nada de una masacre de esta magnitud, ¿no? Claro. Sí, y como tú decías, creo que es bien importante. No le estamos quitando méritos a nada, simplemente estamos viendo la visión de Antonio Velasco y Piña. Claro. Y todos los que estuvieron ahí y todos los víctimas que estuvieron ahí, pues trabajaron por un cambio de conciencia, ya sea social o espiritual, ¿no? Exacto. Y así murieron
por un lado, Antonio Velázquez Piña menciona 400 personas que fallecieron y que sabían de esto y que se sacrificaron. Pues fueron miles de personas las que murieron, y las otras a lo mejor no para un cambio espiritual, pero un cambio social que también era súper importante en ese momento y que no pierde méritos para nada, ¿no? Exacto. Al contrario, era romper con una estructura muy fuerte que regresamos a lo mismo, que sí coincide, sea social o sea espiritual, que era un cambio donde ya estábamos los seres humanos cansados de muchas reglas que nos habían establecido y que era necesario ya cambiar. Aquí en México lo que estaba sucediendo, y como en muchas partes del mundo también sucedió, lo que estaba pasando es que vivíamos después de tanto tiempo, de más de 70 años, de mucho tiempo que el PRI estaba en el poder, sí, ¿no? Que muchos, sí fueron muchos, pero fueron sí muchos, fueron, no todavía eran sí. 70, porque ahí todavía no 70 llegaban a ya, los 70, pero... ya fue después, pero muchos años que estaba el PRI y este autoritarismo que había, y que la gente ya estaba cansada porque ya no era necesario, y entonces de manera social se reunieron para hacer un cambio en el país. Es que ¿no? todo era muy coincidente, ¿no? Claro. La misión de Regina, la cuestión con lo de las culturas que estaban muy separadas, para la cual el ejemplo de los 4 guardianes o los 4 auténticos mexicanos, el día del ritual de la luna, todo eso fue coincidente con lo que estaba ocurriendo, no solo en México, sino a nivel mundial. Claro. Y era un movimiento necesario, un movimiento que no debemos de olvidar nosotros los que estamos ahorita aquí en este 2021 casi por terminar. Es importante, y por eso quisimos hablar de este video de Regina, por lo que simboliza todo este movimiento y todo lo importante y crucial que es escuchar ya el mensaje. Sí, claro. Y también, obviamente, pues les decíamos que es un tema delicado porque personas que vivieron en carne propia esta masacre, o que les tocó vivir esta masacre, que no están conectadas, o que no les interesa esta parte como espiritual de Velasco Piña, pues lo quieren ver o lo ven como un oportunista, como alguien que aprovechó esta tragedia para hacerse famoso, que por qué no sacó el libro luego, sino que lo sacó hasta muchos años después explicando todo esto. O hay quienes lo ven solo como una matanza inútil, ¿no? Exacto, y así, como que algo no que tuvo sucedió. ningún propósito ni nada. Entonces sí entender que por eso es un tema sensible, y también les volvemos a repetir, todo lo que les presentamos en los códigos, pues la verdad es que nunca les vamos a decir si nosotros creemos o no creemos, porque nuestra única labor es presentarles la información y que cada uno de ustedes les resuene o no les resuene esto que les estamos platicando, ¿no? Que estamos externando. Entonces, cada uno de ustedes pues le resonará o no le resonará, se la va a hacer una fantasía o lo va a ver como una realidad. Entonces, claro. El asunto aquí es que tenía que suceder este sacrificio de sangre, se hace el sacrificio de sangre, Regina mueren estos 400, y se supone que años después, eso ya se dice que por ahí del año 2013, esto es porque en algunos videos que estuve viendo ya hace algunos años, en el 2013 inclusive hubo un evento importante en algunas pirámides donde estuvo Velasco Piña, y se dice que hasta el 2013 iba a haber este despertar real después de esta matanza del 68, y pues ya cada uno de ustedes y de nosotros dirá si sí sirvió y si está trabajando, que a manera personal yo siento que sí. Claro. Esta transformación, este cambio en el México y este despertar que coincide con muchas visiones de muchas culturas, que hablan sobre este despertar de México. Es como si hablaran de que de México va a venir la luz que ilumine al mundo, ¿no? Pero no es por su cultura, sino es conectado con Jacobo Greenberg, sería esta nueva raza cósmica que es la unión de todas estas culturas, y sobre todo el acervo y la complejidad genética del mexicano, ¿no? Que contiene las razas atlantes, las razas lemures, las razas asiáticas, las razas árabes, las razas europeas. Es muy interesante también visto desde esa perspectiva, ¿no? Sí, claro, y entonces yo diría la raza latinoamericana, ¿no? Exacto, sí, en general. Sí, en general. Exacto. Y creo que algo muy, muy interesante es, independientemente de si tú crees que esto que dijo Antonio Velasco y Piña no es real y estás en todo tu derecho, y fue un movimiento social, algo que es muy importante y es muy sincrónico es que independientemente de todo esto, hubo un cambio o fue un parteaguas el año de 1968. Claro. O sea, sí hubo un cambio y una evolución en la conciencia. Si quieres, no espiritual, si quieres verlo desde la parte social, socialmente hubo muchísimos movimientos que cambiaron el mundo posteriormente, claro, ¿no? Sí hubo algo coincidente ahí. Entonces, yo me quedaría con esa parte. O sea, si no quieres creer en lo que menciona el maestro Antonio Velasco y Piña, está bien, pero
yo te diría investiga un poquito esos años, porque te vas a dar cuenta que sí, hubo un cambio de conciencia muy fuerte a nivel mundial, no solo en México, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Hubo muchísimos movimientos posteriores que crearon, incluso llegaron a niveles de conciencia donde la gente se empezó a preguntar, y creo que eso es muy interesante, si era necesario ir a una guerra o no. Claro. No, porque todo el mundo antes de eso lo veía como algo normal, pues cómo no voy a ir a defender a mi país. Sí. Porque una de las ideas que menciona Antonio Velasco y Piña de este despertar de la conciencia es que se quiten las banderas, que dejemos de ese nacionalismo de nosotros pertenecemos a tal partido, nosotros pertenecemos a esto. Sí, de hecho eso iba, que cuando decimos, por ejemplo, de que las antiguas profecías dicen que la luz viene de México, pues no falta que a lo mejor algún argentino, algún chileno, algún brasileño, algún estadounidense, algún que no sea de México diga, ay, ¿por qué allá? ¿O qué? Pero es porque caemos otra vez en el nacionalismo, ¿no? Entender que no somos mexicanos, no somos uruguayos, no somos argentinos, no somos brasileños, somos seres humanos y tenemos una sola patria que es el universo, ¿no? O somos seres de la tierra. En realidad somos hijos de la tierra, ¿no? Y nacimos en el universo mismo. Entonces, es abandonar estas ideas primitivas de lo fronterizo. De lo fronterizo y del territorio y el poder, ¿no? Y entender que somos una misma familia humana, ¿no? Sí, que te sucedió aquí porque tenía que suceder aquí. Claro. A lo mejor en 100 años otro lugar va a ser el que va a concentrar cierta energía que es necesaria para ayudar nuevamente en la evolución de la conciencia. Y que, ¿no?, cada territorio, por no decir, bueno, cada país, cada región tiene su misión y tiene sus eventos importantes y trascendentales, ¿no? Entonces, todos los han tenido de alguna forma. Exacto, y los seguirán teniendo. Sí. ¿No? Una cosa que me gustaría mencionar ya también como complemento es que algo que hizo Regina fue que despertó diferentes lugares energéticos, ¿no? Aquí en la ciudad. Uno de ellos está en la UNAM, en el espacio escultórico. Que se llaman nadis. De hecho son torbellinos o vórtices energéticos. Y uno de ellos a las líneas ley, ¿no? Exactamente. De la rejilla terrestre. Exacto, están conectados y además los activó y están ahorita pues dando toda la fuerza que se puede. Teotihuacán también es una que se activó. Chapultepec, ¿no? Chapultepec, también. Ahí donde está el guardián, ¿no? El guardián. Entonces, estos son nadis, son centros energéticos a los cuales se pueden acudir para recargar energía, como para meditar, para hacer diferentes prácticas relacionadas a este despertar. Exacto. Y para cerrar, de mi parte, pues darles las gracias por haber llegado hasta esta parte de los códigos del multiverso. Como siempre, recordarles que siempre duden de toda la información que les presenten, quienes sea, y pues comprender que las respuestas están dentro de ti y que pues una gran clave son las coincidencias y las resonancias, ¿no? A lo mejor algunos de los que nos están escuchando les va a resonar mucho y va a coincidir muchas cosas que habían pensado y van a decir, órale, esto sí coincide bastante, ¿no? Una de las claves, al menos que creemos nosotros, es las claves que te brinda la sincronicidad, las coincidencias en tu vida. Entonces siempre abrirte a estas coincidencias y también siempre dudar de todo y investigar por ti mismo, ¿no? Por ti misma. Y pues eso es todo de mi parte. Se despide su amigo Iván Donaldson. Muchas gracias. Yo, para terminar de esta historia, que a mí en lo personal, digo, a Ricardo, a mí me resuena mucho todo lo que tiene que ver con la historia de Velasco Piña. Insisto, no es quitarle peso ni demeritar todo lo que ocurrió en el movimiento del 2 de octubre, que siempre lo tendremos en el corazón como algo muy específico, muy especial. Para mí todo ese evento tiene, ¿cómo se dice?, implicaciones cósmicas. No solamente fue una terrible atrocidad cometida por un grupo de personas, sino que tiene un propósito mayor. Claro. Yo prefiero enfocarme en ese propósito y honrar de esa manera lo que ocurrió ahí. También honrar la historia de Regina, ya sea la de Antonio Velasco Piña o la de la otra que también promueven por ahí en las redes. Ambas son personas, ambas son seres humanos y ambas estaban haciendo lo que tenían que hacer. Entonces, pues para mí la historia de Velasco Piña siempre me ha resonado como algo espiritual, como algo místico y con algo que tiene que ver con mis creencias y con lo que yo deseo intencionar en mi vida. Eso. Aplausos. Muy bien. Sí, y hablando de estas sincronicidades, platicábamos que también la Virgen de Guadalupe está en esta historia, porque resulta que cuando Regina era niña, siempre la estuvo acompañando una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y en algún momento en el Tíbet les llamó mucho la atención que ella empezaba a rezarle por un lado a la Virgen de Guadalupe y por el otro lado a Tara, ¿no? Así es, que es una deidad del Tíbet. Es una deidad del Tíbet. La madre de todos los budas, los seres despiertos.
Y pues nuevamente vemos el sincretismo. Obviamente en el Tíbet dicen que en ese momento que vieron eso decían que por qué le rezaba también a la Virgen de Guadalupe. Ella veía a Tonantzin, como lo veíamos en el programa anterior que hicimos, y lo que dio a entender es como pues son representaciones de la misma cosa, de la madre tierra, ¿no? Lo femenino. De lo femenino, de esa energía femenina, de esa madre despertar cósmica. Exacto. Entonces, también respondiendo a las preguntas que algunos nos hicieron ahí favor de hacernos, ¿no? Acerca de que veían algunos videos donde se hablaba también de la Virgen de Guadalupe y si tiene que ver con reptilianos, con nefilim, con clutulianos o muchas cosas así. Pues la realidad es que lo que les podemos platicar, y esto es algo que lo hacemos desde nuestra perspectiva nada más, ¿no? Y es lo que nosotros hacemos en cada una de nuestras investigaciones. Y sería, ¿qué te deja más, no? O sea, ¿hacia dónde te lleva a creer que la Virgen de Guadalupe es una representación de la Madre Tierra? En nuestro caso nos lleva hacia ese conocimiento, ese gran amor que tiene la Madre Tierra, ¿no? Claro. ¿Qué te lleva a creer que sean clutulianos? Pues para mí me llevaría hacia el miedo, ¿no? ¿Y qué necesidad tengo de ir hacia esos lugares si no quiero conectar con eso? Era el ángel de Lucifer y no sé cuántas cosas. Entonces yo me quedaría con eso. Y quiero dejarles algo también muy claro antes del cierre magistral de mi querido Lenin. Y es que recuerden siempre, grábenselo muy bien, anótenlo, pónganlo en el refri, tatúenlo si quieren. Recuerden bien esta frase, y es: la luz lo que busca es unificar y la oscuridad busca separar. Entonces todo aquello que unifique en la luz, que unifique en el amor, que unifique en la unidad, para mí es la verdad. Y todo aquello que separe, que te meta miedo, que te meta separación y querer ver como algo maligno, pues es la misma oscuridad trabajando ahí, haciendo sus chistes, que también es muy sagrado haciendo y es muy válido, claro, y se respeta, ¿no? Pero sí, la luz unifica, la oscuridad divide, ¿no? Dejar esto muy claro, y disculpe usted este paréntesis. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero usted se merece también este aplauso. Y ya sería todo. Pues ya creo que viene la parte chingüengüenchona. La parte chingüengüenchona, ¿no? Que en realidad, pues, en esta ocasión no vamos a entrar en detalles porque pues no es necesario. Así es. Pero sí decirles que existe una leyenda muy antigua, así como La Llorona, existe también una leyenda. Y esta leyenda, que es igual de válida que La Llorona, dice que, pues, en un futuro existirán los códigos del multiverso. En náhuatl se decía, no tengo idea cómo se decía, pero estaba muy antigua esta leyenda. Decía, sí, creo que la dijo el profeta Mamaro, ¿no? El profeta Mamaro. El profeta Mamaro, sí es cierto. Uno que cuenta cosas sobre nefilims y rollos de ese tipo. Sí. Yo dije, no vamos a hacer eso. No vamos. Algo que si la Virgen reptiliana. Un rollo así, ¿no? Algo así, algo como eso. Hasta el moco se me salió. Sí. Sí, pero bueno, sí. Bueno, pero es una profecía, entonces. Muy antigua. Y decía que si te suscribías a los códigos del multiverso, le das a la campanita, le pones me gusta, lo compartes con tus amigos y amigas, pues ibas a entender más acerca de los códigos secretos del universo, ¿no? Y te ibas a casi iluminar, ¿no? Sí, claro, directito a la iluminación. Así es que ya saben, si quieren iluminarse directamente, pues suscríbanse a Códigos del Multiverso, denle clic a la campanita, compártanlo con todos sus amigos, y van a obtener gratis una aleación de oro, cobre y bronce. Y bronce y platino para que sea más poderosa. ¿Y dónde lo tienen? Es un llavero que les va a llegar. Llámenos. Ustedes llamen al número que se dice a continuación. Sí, ¿cuál es? 000 hasta que se te hinche el dedo. Y bueno, recordarles también que si quieren investigar más sobre este profeta, él nació en un lugar que se llama, muy especial, aún no se sabe bien en dónde, pero en un lugar que se llama Maren. Maren, claro, el famosísimo. Maren del Mar, ¿no? Sí, Maren del Mar. Su apellido Maren de Pamar. Maren de Pamar, sí. Pero bueno, abrazos grandes, ahí se ven el espejo de la realidad. Cuídense muchos sueños y que viva el amor. Abrazo, cuídense mucho. Y como siempre, ahora nos está fallando el poder telepático, entonces tenemos que apagar esto de manera manual, mis queridos amigos. A ver, déjamelo. Pues yo estoy más cerca, así que pues ahí les voy. ¿Te le eché? Ahí se ven. Cuídense.